Hola, soy María. Bienvenidos al canal. Escríbanme desde qué ciudad nos ven. Empezamos. Siempre pensé que el peor sonido del mundo era el silencio en una casa donde antes hubo risas. Resulta que estaba equivocada. El peor sonido es la voz amable, pero sin color, de un extraño que te informa que tu casa, tu único refugio en este mundo, ya no te pertenece. Estaba de pie en mi porche, con un traje barato y una tableta en las manos. Detrás de él, mi jardín bien cuidado olía a las rosas que había plantado con mi esposo 30 años atrás. Disculpe, señora, dijo, evitando mi mirada, pero según los documentos, su casa será subastada por falta de pago de un crédito empresarial en el que figura como garantía. Hay 3 pagos atrasados. Lo miré, vi su rostro cansado y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. En el horno, un pastel de manzana se estaba cocinando para Sofía, mi hija, que debía llegar en cualquier momento. Su pastel favorito. Todo comenzó hace un mes, en uno de esos días dorados de otoño en que el aire parece frágil y vibrante. Sofía y su esposo, Marcos, llegaron sin avisar, radiantes y llenos de entusiasmo. Trajeron un vino caro y una carpeta con folletos brillantes. «Mamá, esta es la oportunidad de nuestras vidas», exclamaba Sofía mientras me abrazaba. Marcos, con su sonrisa impecable y su reloj costoso, desplegaba los papeles sobre la mesa de mi cocina. Era una startup. Algo relacionado con tecnologías verdes, el reciclaje de plástico mediante unas bacterias innovadoras. Sonaba complicado, pero muy convincente. Hablaban de un futuro brillante, de cómo cambiarían el mundo y, por supuesto, de cómo asegurarían mi futuro también. «Solo necesitamos tu ayuda para empezar», dijo Marcos con voz persuasiva. «Queremos registrar la empresa a tu nombre. Tienes un historial crediticio perfecto y eso nos dará enormes ventajas fiscales. Es una simple formalidad, Carolina. Serás nuestra socia silenciosa». Yo, una exmaestra de química de 72 años, de repente socia en una empresa tecnológica. Me pareció casi divertido. Amaba a mi hija con locura. Después de la muerte de Francisco, ella se convirtió en el centro de mi universo. Tuve 2 trabajos para pagar su universidad. Le di todos mis ahorros para su boda y me sentía orgullosa de cada uno de sus logros. La idea de no poder confiar en ella me parecía un sacrilegio. Por eso, cuando me pusieron una pila de papeles enfrente, los firmé casi sin mirar. Solo veía los ojos brillantes de mi niña, que me miraba con tanta esperanza. Firmé lo que creía que era la solicitud para registrar un negocio. Pero en realidad era una sentencia de muerte para mi futuro, mi casa y mi tranquilidad. Puse mi firma en un documento que hipotecaba mi casa al banco por $500,000. Mi primera reacción fue de incredulidad. Esto tenía que ser un error terrible y absurdo. El tasador, al ver mi estado, me dejó su tarjeta y se fue. Con manos temblorosas, marqué el número de Sofía. El teléfono sonó una eternidad. El pastel en el horno comenzó a quemarse, llenando la casa con un olor amargo. «Mamá, hola, estamos un poco retrasados. Hay mucho tráfico. ¿Hiciste pastel? Puedo olerlo desde aquí». Su voz sonaba despreocupada, como siempre. «Sofía, vino un hombre. Dijo que van a subastar la casa. Dijo que está hipotecada. Es un error, ¿verdad?» Mi voz se quebró. Hubo una pausa en la línea. Larga, ensordecedora. La oí susurrarle algo a Marcos. «Mamá, escúchame, pero no te preocupes». Su tono cambió. Se volvió firme, casi metálico. «No es un error, pero son solo dificultades temporales». «¿Dificultades temporales? Sofía, dijo que voy a perder la casa». «Nadie va a perder nada», espetó ella con irritación. «Esto es un negocio, mamá,
Y en los negocios hay riesgos. No calculamos bien los gastos iniciales, pero el dinero está por llegar. Lo cubriremos todo. ¿O acaso quieres que fracasemos por un simple retraso burocrático? Un simple retraso burocrático. A mi casa, lo único que me quedaba de su padre, la llamó un simple retraso burocrático. Más tarde llamó Marcos. Su voz destilaba una falsa compasión. Carolina, entiendo que esté molesta, pero véalo como una inversión. De todas formas, su casa solo estaría acumulando polvo. Así, está trabajando para el futuro de su familia, para sus nietos. Estamos creando un legado. Un legado. Hablaban de legado mientras destruían el mío. Al día siguiente, juntando todas mis fuerzas, fui al banco. El joven gerente, a quien conocía desde niño, apenas encontraba las palabras. Desplegó los documentos frente a mí. Ahí estaba el contrato de la hipoteca. Ahí estaba el poder notarial para administrar mis cuentas de jubilación, que, según resultó, también habían sido vaciadas. Y en todas partes, mi firma amplia y familiar. Miré esas rúbricas negras y me parecieron ajenas, siniestras. Me sentí vieja, tonta e infinitamente humillada. ¿Cómo pude? ¿Cómo pude yo, una maestra que enseñaba a los niños a tener pensamiento crítico, caer tan ciegamente en una trampa? Al volver a casa, me senté en el porche y miré largamente el viejo roble que Francisco y yo plantamos el día que nació Sofía. Sus poderosas raíces se hundían profundamente en la tierra, sus ramas se alzaban hacia el cielo. Era el símbolo de nuestra familia, de nuestra estabilidad. Y comprendí que no les permitiría cortar mis raíces. Mi dolor comenzó a transformarse lentamente en una furia fría y silenciosa. La guerra apenas comenzaba. Lo primero que hice fue buscar un abogado. No una estrella del centro de la ciudad con honorarios exorbitantes, sino a Arturo Díaz, cuya modesta oficina estaba a 2 cuadras de mi casa. Era unos 5 años mayor que yo, con ojos amables y fama de ser un hombre honesto. Después de escuchar mi relato entrecortado, negó con la cabeza. La situación es grave, Carolina, dijo sin rodeos. Su firma está en todos los documentos. Será extremadamente difícil demostrar que la engañaron. Un tribunal podría decidir que fue una mala decisión de negocios, pero voluntaria. La esperanza que apenas había comenzado a nacer en mí se desvaneció de nuevo. El señor Díaz prometió solicitar un aplazamiento de la subasta y enviar las notificaciones oficiales, pero su tono no era optimista. Salí de su oficina con el corazón encogido. Mientras tanto, Sofía y Marcos actuaban como si nada hubiera pasado. Sus redes sociales estaban repletas de fotos. En una cena benéfica, Marcos jugando al golf con gente importante. Sofía presumiendo un bolso de diseñador nuevo. El pie de foto de una de ellas decía: trabajando duro en el proyecto que cambiará el mundo. Sentí náuseas por su hipocresía. Estaban gastando mi dinero, mi futuro, y lo exhibían para que todos lo vieran. Unos días después, llamó Sofía. Su voz era la inocencia personificada. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Pensábamos que podríamos cenar todos juntos el domingo, en ese nuevo restaurante italiano. Tenemos que hablar de todo con calma, como una familia». ¿Hablar de qué, Sofía? De cómo me robaron la casa. Mi voz temblaba de ira contenida. «Ahí vas de nuevo», suspiró ella. «Deja de ser tan dramática. Lo arreglaremos todo. Somos una familia, y la familia debe permanecer unida, especialmente en los momentos difíciles». Su descaro era ilimitado. Ellos crearon estos momentos difíciles y ahora apelaban a los lazos familiares. Pero algo dentro de mí me dijo que debía ir. Tenía que mirarlos a los ojos. Tenía que entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar.
El restaurante se llamaba La Ventana y era uno de esos lugares donde los precios del menú me hacían encogerme por dentro. Candelabros de cristal, música suave, camareros que se deslizaban entre las mesas como sombras. Todo allí gritaba dinero, el dinero que yo ya no tenía, mi dinero. Sofía y Marcos ya estaban sentados en la mejor mesa, junto al ventanal. Ella me saludó con la mano, sonriendo como si nos encontráramos para nuestra cena familiar de cada semana. La cena fue un teatro del absurdo. Actuaban como hijos atentos y exitosos. Marcos me sirvió vino mientras hablaba de lo importante que era para ellos mi experiencia y sabiduría en su emprendimiento. Sofía recordaba anécdotas divertidas de su infancia, intentando crear una ilusión de normalidad, de una cercanía que ya no existía. Yo asentía y me sentía como una espectadora en primera fila de una obra repugnante. Cada palabra, cada gesto, me parecía falso. ¿De verdad creían que yo podría olvidar el abismo que se había abierto entre nosotros? Mamá, tienes que entender que estamos construyendo un imperio, pontificaba Marcos, gesticulando con un tenedor cargado de foie gras. No es solo dinero, es una visión. Queremos dejar una huella, crear algo de lo que nuestros hijos se sientan orgullosos. Y tú eres parte de esto. Eres el cimiento. El cimiento. Una palabra adecuada. El cimiento que ellos habían arrancado de mi casa y de mi vida. Después del postre, un tiramisú que se me atoró en la garganta, Marcos apartó su plato y, con aire profesional, sacó una carpeta de su maletín. Dentro había una sola hoja de papel y una costosa pluma estilográfica. Carolina, esto es una simple formalidad para nuestros inversores, dijo con tono casual, como si pidiera la sal. Quieren ver unanimidad total en la junta directiva. Esto es solo una confirmación de que tú, como nuestra socia clave, estás al tanto de todas las decisiones operativas y las apruebas por completo. Por favor, firma aquí. Me acercó el documento. Miré la letra pequeña y apretada, la línea vacía al final. Un año atrás, habría firmado sin dudarlo. Pero esa Carolina había muerto hacía un mes, en el porche de su propia casa. No, dije. Mi voz sonó baja pero firme, y hasta yo me sorprendí de su fuerza. Sofía parpadeó, extrañada. Mamá, ¿qué quieres decir con no? Es solo un papel. No voy a firmar nada más sin mi abogado, repetí, mirando directamente a los ojos de Marcos. Su máscara de amabilidad se resquebrajó. Por una fracción de segundo, vi una furia helada en su mirada. Intentó ocultarla, pero fue demasiado tarde. ¿Abogado? Carolina, no seas ridícula. ¿Para qué complicar las cosas? Levantó la voz, y varias personas en las mesas cercanas se giraron. Ya hemos gastado una fortuna en auditores para revisar todos tus activos. Incluso sabemos de esas 2 cuentas que tenías escondidas como una ardilla. No nos hagas gastar aún más en abogados por tus caprichos de anciana. Caprichos de anciana. Esas palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Todo encajó. No fue un engaño espontáneo. Fue una operación fríamente planificada. Me habían estudiado, habían diseccionado mis finanzas, habían encontrado todos mis puntos débiles. Me levanté lentamente, dejando mi servilleta de tela sobre la mesa. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía con fuerza. Dentro de mí había un silencio helado y resonante. Gracias por la cena. Ha sido muy educativa, dije, mirando el rostro pálido de mi hija. Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo sus miradas atónitas en mi espalda. El aire frío de la noche me quemó las mejillas. El dolor
y la confusión que me habían atormentado durante todo este tiempo se desvanecieron sin dejar rastro. En su lugar, solo quedó una claridad absoluta y cristalina, y una determinación fría como el acero. Pensaron que yo era un viejo y senil diente de león que podían arrancar de un soplido. Pero aún no sabían que algunos dientes de león tienen tallos de acero. A la mañana siguiente, estaba de pie frente a la puerta blindada del banco donde guardaba mis ahorros secretos. El dinero que había apartado durante décadas de las clases particulares de química que daba a estudiantes de secundaria superdotados. Era mi orgullo, mi símbolo de independencia, un colchón de seguridad que había preparado para una enfermedad inesperada o una emergencia. Siempre pensé que lo gastaría en un viaje alrededor del mundo o en ayudar a mis nietos con la universidad. En lugar de eso, iba a gastarlo en la guerra. La decisión de buscar a Evelyn Ríos llegó durante la noche. Busqué en Internet información sobre los mejores abogados en fraudes financieros, y su nombre aparecía en todas las listas. Artículos en revistas de negocios, testimonios de clientes, entrevistas, todo apuntaba a lo mismo. Era un tiburón, la mejor en su campo, y la más cara. Cuando vi sus tarifas, se me cortó la respiración. Era casi todo lo que tenía, pero entendí que las medias tintas no me salvarían. No necesitaba solo un abogado. Necesitaba un arma. Su oficina, en el último piso de un rascacielos de cristal, parecía un centro de comando. Ventanales panorámicos ofrecían una vista de toda la ciudad. Los muebles eran sobrios y modernos, y de las paredes colgaba arte abstracto. La propia Evelyn Ríos resultó ser una mujer alta y elegante, de unos 50 años, con el pelo corto y una mirada penetrante que no se perdía detalle. Le conté todo, tratando de hablar con calma y objetividad. Me escuchó en silencio, sin interrumpir, con el rostro impasible. Solo cuando llegué a la frase de Marcos sobre los caprichos de anciana, un brillo depredador asomó en sus ojos. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego dijo con su voz grave y bien modulada: Cometieron 2 errores, Carolina. El primero fue engañarla. El segundo, y el más importante, fue subestimarla. Creyeron que usted se quebraría y se resignaría. La gente como su yerno siempre piensa así. Se levantó y se acercó a la ventana. Tiene 2 caminos. El primero, intentamos negociar. Recuperar la casa, quizás una parte del dinero. Será un proceso largo, sucio y muy probablemente inútil. Alargarán las cosas hasta que usted se rinda. El segundo camino, se giró hacia mí, es que empecemos una guerra total. Los vamos a destruir, su reputación, sus finanzas, y estoy casi segura, los enviaremos a la cárcel. Le costará casi todo su dinero, noches sin dormir y un estrés enorme. Está preparada para eso. Era el momento de la verdad. Miré mis manos, posadas en mi regazo. Manos de maestra, manchadas por los reactivos y la tiza. Manos de madre que habían mecido una cuna y horneado pasteles. Ahora, esas manos debían aprender a luchar. Mi esposo, Francisco, siempre decía: si vas a pelear, pelea de verdad o no pelees en absoluto, dije. Estoy preparada. Evelyn Ríos sonrió por primera vez en toda nuestra reunión. Era la sonrisa de un general que acepta la rendición del enemigo incluso antes de que comience la batalla. Bien, entonces, este es el plan. Primero, contrataré al mejor auditor financiero de la ciudad. Necesitamos rastrear cada centavo. Segundo, prepararemos una doble demanda, una penal y una civil. En la civil, exigiremos una indemnización por daños morales tan alta que tendrán que vender sus propios riñones para pagarla. Y tercero,
hizo una pausa. Llevaremos esta historia al dominio público. Convertiremos su vida en una casa de cristal donde todos podrán lanzar una piedra. ¿Está preparada para ser el rostro de esta historia? Asentí. Entonces, manos a la obra. Su voz se volvió de acero. Transfiera el anticipo. Me pondré en contacto con el auditor de inmediato. Y usted, vaya a casa, Carolina. Y descanse bien. En los próximos meses, el descanso será un lujo para usted. Leo, el auditor financiero, era todo lo contrario a su intimidante currículum. Un hombre bajo y ajetreado, con un traje siempre arrugado, que parecía más un bibliotecario que un sabueso de las finanzas. Pero cuando empezó a trabajar, entendí por qué Evelyn lo llamaba el exorcista de la contabilidad. Podía extraer la verdad de las cuentas más enrevesadas. 2 semanas después, nos convocó a Evelyn y a mí a su oficina, que estaba abarrotada de carpetas. En una gran pantalla, desplegó un diagrama que parecía una telaraña. En el centro estaba la empresa fantasma registrada a mi nombre. De ella salían docenas de hilos hacia cuentas en paraísos fiscales, empresas ficticias y las cuentas personales de Marcos. Leo, metódicamente, punto por punto, nos mostró a dónde había ido mi dinero. Era el diario de su codicia. Miren aquí, señaló la pantalla. Una transacción de $50,000. Concepto del pago. Compra de equipo. En realidad, el pago inicial de un auto deportivo Maserati a nombre de Marcos. Mi dinero. En un Maserati. Y aquí, continuó, una serie de transferencias por un total de 70,000. Gastos de representación. En los hechos, el alquiler de una villa en una estación de esquí y el pago de facturas de una joyería. Parece que a su hija le gustan mucho los diamantes. Cada una de sus palabras era como un golpe en el estómago. Yo no veía cifras. Veía mis 40 años de trabajo, mis vacaciones canceladas, mi viejo abrigo que llevaba usando 10 años. Todo eso se había convertido en su champán, sus diamantes, su vida de lujo y mentira. Cuando Leo terminó, me quedé en silencio, petrificada. Evelyn me puso una mano en el hombro. Ahora tenemos todo lo que necesitamos, Carolina. Ahora les toca a ellos pagar. La siguiente fase fue la campaña pública. Mi vecina Gloria, al enterarse de mi historia, se enfureció y de inmediato me trajo a su nieta, Sara. Sara era una vivaz estudiante de periodismo de 20 años, una virtuosa de las redes sociales. Se convirtió en mi guía en este mundo nuevo y desconocido para mí. Tenemos que crear una página, señora Miller, parloteaba ella. Facebook es la plataforma ideal. Ahí está su público objetivo. La llamaremos Las raíces del viejo roble o Diario de una madre engañada. Nos decidimos por la segunda. Yo dictaba y Sara escribía. Mi primera publicación fue sobria y factual. Conté mi historia, sin emociones ni lágrimas, y adjunté una copia de la notificación de subasta. Me fui a dormir sin esperar gran cosa. A la mañana siguiente, Sara me llamó. Su voz vibraba de emoción. Señora Miller, tiene que ver esto. Su publicación ha sido compartida 1000 veces. 1000. Gente de todo el país me escribía palabras de apoyo. Compartían sus propias historias. Resultó que no estaba sola. Mi dolor era el dolor de muchos. Eso me dio fuerzas. Un día después, asesté el segundo y decisivo golpe. Sara encontró en el Instagram de Marcos y Sofía sus fotos presuntuosas del último mes. En una, brindaban con champán en un yate. La foto había sido tomada el mismo día que el tasador vino a mi casa. Hice un collage. Sus rostros radiantes junto a la carta oficial de la subasta de mi casa. El pie de foto era breve. Cada quien con sus preocupaciones.
El efecto fue como el de una bomba. La publicación se compartió decenas de miles de veces. Bajo las fotos de Sofía y Marcos comenzaron a aparecer comentarios de indignación. Su hermosa fachada se estaba desmoronando en directo, a los ojos del mundo entero. Sentada en la vieja mesa de mi cocina, mirando la pantalla de la laptop, sentí por primera vez en muchas semanas algo parecido a la satisfacción. No era alegría. Era la sensación de que el equilibrio se estaba restaurando. El infierno público que Evelyn había prometido se estaba avivando cada vez más. Muy pronto, mi historia trascendió los límites de Internet. Me llamaron de un canal de televisión nacional para invitarme a un programa matutino. La idea de exponer mi vida ante millones de personas me aterrorizaba. Pero Evelyn fue inflexible. Es su principal baza, Carolina. Su sinceridad, su dignidad. Usted no es solo una víctima, es un símbolo de resistencia. Vaya y cuénteles todo. Estaba sentada en el camerino mientras una maquilladora intentaba cubrir las ojeras bajo mis ojos. El corazón me latía tan fuerte que parecía que todo el equipo de producción podía oírlo. Pero cuando salí al plató y me senté frente a la famosa presentadora, una extraña calma se apoderó de mí. La luz brillante de los focos no me cegaba. Al contrario, me ayudaba a concentrarme. Miré directamente a la cámara y hablé. No hablé de dinero. Hablé de traición, de la confianza rota, de lo que se siente a los 72 años, descubrir que toda tu vida, construida sobre el amor a tu única hija, ha sido una mentira. Intentaron cortar mis raíces, dije al final, y mi voz no tembló. Pero no contaron con que las raíces de los árboles viejos son muy profundas y pueden romper hasta el hormigón. Después de la emisión, se desató la tormenta. Mi página de Facebook alcanzó cientos de miles de seguidores. Me escribían de bufetes de abogados ofreciendo ayuda gratuita, de organizaciones cívicas invitándome a ser su portavoz. Pero lo más importante fue que la casa de naipes de mi hija y su esposo comenzó a derrumbarse. Sara, que ahora era mi secretaria de prensa no oficial, me trajo la copia de un artículo de una publicación de negocios. Decía que varios inversores importantes habían roto oficialmente toda relación con Marcos, citando riesgos para su reputación. Su castillo de arena se desmoronaba. Luego llegó la noticia del despido de Sofía. Su empleador, una gran empresa de relaciones públicas, emitió un comunicado diciendo que no toleran comportamientos que manchen los estándares éticos. El mundo que habían construido sobre mi dolor se estaba viniendo abajo. La llamada de Sofía me sorprendió tarde en la noche. Reconocí su número, pero me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de contestar. No gritaba, sollozaba. No era el llanto histérico de antes. Era el aullido bajo y desesperado de un animal herido. «Mamá, ¿qué has hecho?», susurró. «Nuestra vida se acabó. Me despidieron. Marcos se encerró en su estudio y no sale. Recibimos amenazas. Todo el mundo nos odia». Yo guardé silencio. ¿Qué podía decirle? «¿Lo conseguiste? ¿Estás contenta?», preguntó con amargura. «¿Contenta?», solté una risa amarga. «No, Sofía, no estoy contenta. La felicidad es hornear un pastel de manzana para tu hija y esperarla de visita. La felicidad es confiar en tu hija. Tú me quitaste todo eso. No busco la felicidad, busco la justicia. Pero nos van a meter en la cárcel. Mamá, ¿de verdad quieres eso? Que tu única hija vaya a la cárcel». En su voz reaparecieron las viejas notas exigentes. «Papá nunca lo habría permitido. Se revolvería en su tumba si viera lo que estás haciendo».
Mencionar a Francisco fue un golpe bajo, pero yo estaba preparada. Tu padre se revolvería en su tumba si supiera lo que me hiciste a mí y a la casa que construyó con sus propias manos, repliqué. Es demasiado tarde para apelar a los lazos familiares, Sofía. Tú quemaste ese puente. Tomaste tu propia decisión. Ahora, haz el favor de aceptar las consecuencias, así como yo tuve que aceptar las consecuencias de tu decisión. Colgué sin esperar respuesta. La casa quedó en silencio. Pero ya no era un silencio aterrador y opresivo. Era la calma antes del amanecer, antes de la batalla final. La sala del tribunal parecía un hervidero. Flashes de cámaras, susurros de reporteros, los rostros tensos del jurado. Yo estaba sentada junto a Evelyn, con la espalda recta como una tabla, vistiendo mi mejor traje, aunque fuera viejo. Enfrente, en la mesa de la defensa, Sofía y Marcos estaban sentados por separado, divididos no solo por sus abogados, sino por un muro de odio glacial. El plan de Evelyn había funcionado a la perfección. Ante la perspectiva real de la cárcel, su alianza se había roto. El proceso comenzó con una bomba. El abogado de Marcos se puso de pie y anunció que su cliente estaba dispuesto a cooperar con la fiscalía y a testificar contra su esposa. Lo presentó como un acto de arrepentimiento de un hombre que había sido cegado por el amor y arrastrado a una trama criminal. Presentó al tribunal la correspondencia personal de la pareja, donde Sofía describía con detalle mis hábitos, mis ahorros y se burlaba de mi credulidad. La vieja firmará lo que sea si se lo pido. Había escrito. Miré a mi hija. En sus ojos se reflejaba tal sufrimiento e incredulidad que por un instante sentí lástima por ella. Miraba a su marido, que la hundía a sangre fría para salvarse, y vi cómo algo se rompía dentro de ella. La última ilusión a la que se aferraba, la ilusión de su amor y su alianza, se hizo añicos. Cuando me llamaron a declarar, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Me acerqué al estrado y mi mirada se cruzó con la de Sofía. No vi arrepentimiento en sus ojos. Solo dolor, miedo y un rencor animal contra el mundo entero. Hablé durante casi una hora. Mi voz, la voz de una vieja maestra de escuela, acostumbrada al silencio y la atención, sonaba uniforme y clara. No acusé. Expuse los hechos. Desplegué ante el jurado toda la anatomía de la traición, desde los folletos brillantes en la mesa de mi cocina hasta los caprichos de anciana en un restaurante caro. Al final, el fiscal hizo una última pregunta. Señora Miller, ¿qué fue lo más difícil para usted en toda esta historia? Guardé silencio, ordenando mis pensamientos, y miré directamente a Sofía. Lo más difícil no fue perder el dinero, ni siquiera la amenaza de perder mi casa. Lo más difícil fue darme cuenta, dije, mirando al jurado, de que la persona a la que más amas en el mundo no te ve como una madre, sino como un recurso, una cuenta bancaria, un obstáculo en su camino hacia una vida de lujo. El día que entendí eso, no lloré por mis ahorros. Lloré por mi hija, a la que ya no tenía. El veredicto fue severo. El juez, un hombre mayor de ojos cansados, calificó el caso en su discurso como un ejemplo de una monstruosa decadencia moral. El intento de Marcos de hacerse la víctima fracasó. Fue declarado el autor intelectual y sentenciado a 8 años de prisión. Sofía, como cómplice activa, fue sentenciada a 5 años. Cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, ni siquiera lloró. Simplemente miraba al vacío, su rostro como una máscara. Cuando se la llevaban, se giró y me miró. En sus ojos no había súplica ni odio, solo un desierto calcinado. Y en ese desierto
No vi nada que pudiera obligarme a tenderle la mano. Lo primero que hice después de que todos los trámites legales terminaron fue una limpieza a fondo. Lavé cada rincón de la casa. Limpié cada grieta, como si intentara limpiar no la suciedad, sino el recuerdo mismo de lo sucedido. Tiré el viejo felpudo de la entrada sobre el que se había parado el tasador. Trasplanté las rosas que había visto detrás de él aquel terrible día. Estaba reclamando simbólicamente mi espacio, mi mundo, mi vida. La demanda civil me dio una victoria sobre el papel. El tribunal los condenó a pagarme una suma colosal, pero Evelyn fue honesta al decir que era una deuda de por vida que muy probablemente nunca podrían saldar. Pero eso ya no importaba. Lo principal era que mi casa, mi roble, mis raíces estaban a salvo. Mi página de Facebook, Diario de una madre engañada, no murió después del juicio. Al contrario, se convirtió en una verdadera comunidad, un lugar seguro donde la gente podía compartir su dolor. Con la ayuda de donaciones de los suscriptores y mis propios modestos fondos, Sara, algunos otros voluntarios y yo registramos una fundación sin ánimo de lucro, Diente de León de Acero. Contratamos a un abogado que ofrecía consultas gratuitas y a un psicólogo que ayudaba a las personas a superar el trauma de la traición. Yo, una tranquila jubilada, me convertí inesperadamente en una activista social. Daba discursos en conferencias, concedía entrevistas, me reunía con políticos para impulsar leyes que protegieran a los ancianos del abuso financiero familiar. Mi vida había cobrado un nuevo e inesperado sentido. Pasaron 3 años. Cumplí 75. La vida había entrado en un cauce tranquilo y predecible. Hice nuevos amigos, encontré nuevos intereses, nuevas preocupaciones. Aprendí a disfrutar de nuevo de las cosas simples. El café de la mañana en el porche, la floración de las rosas, la risa de los hijos de mi vecina. Una mañana, el cartero trajo un sobre delgado con el sello de una prisión. Una carta de Sofía. La primera en 3 años. La sostuve en mis manos durante mucho tiempo sin decidirme a abrirla. Una parte de mí quería quemarla sin leerla. Pero la otra parte, la de la maestra de química que siempre buscaba la esencia de las cosas, ganó. La carta era breve e inesperadamente serena. Sofía escribía que trabajaba en la biblioteca de la prisión, que había leído más libros que en toda su vida anterior. No pedía perdón ni buscaba excusas. Simplemente escribía sobre lo que había entendido. Creía que perseguía la libertad, escribió, pero en realidad huía de mí misma. Cambié tu amor, la única cosa real en mi vida, por baratijetas, y solo aquí, entre 4 paredes, he entendido lo que es una verdadera prisión. Al final, había una postdata. Todos los días recuerdo cómo leíamos libros juntas bajo el viejo roble. Sé que eso nunca volverá. Solo quería que supieras que lo recuerdo. Y lo siento. Dejé la carta a un lado. No sentí rabia, ni triunfo, ni siquiera lástima. No iba a responder. Todo lo que se podía decir entre nosotras ya se había dicho. La historia había terminado. Salí al porche y miré mi roble. Con los años, se había vuelto aún más poderoso y frondoso. A sus pies, abriéndose paso a través de la tierra, verdeaban varios brotes delgados y obstinados. La vida continuaba, implacable y victoriosa. Mi historia no fue sobre la venganza. Fue sobre el renacimiento. Sobre cómo incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar y sobre cómo en la tierra quemada puede crecer un nuevo bosque. Yo había resistido, y el silencio en mi casa ya no me parecía aterrador. Era la calma de la paz, una paz merecida y definitiva.